es eso? Soy guardia de seguridad privada. He trabajado cuidando las residencias de algunas personas importantes, que por motivos de privacidad no puedo mencionar aquí. Durante un tiempo, una de las personas para las que trabajaba me pidió que fuera a cuidar la casa de un familiar suyo, ya que esta persona se encontraba de viaje y no querían que la casa se quedara sola durante 15 días. Yo no podía negarme. La verdad es que ese patrón me pagaba muy bien y siempre fue muy amable conmigo. Tuve que viajar a Real Valle, en Jalisco. Hablé muy poco con el dueño de la casa. Me dio algunas indicaciones sencillas. La empleada doméstica vendría cada tercer día a limpiar y yo tendría libertad para recorrer la casa. Me llevó hasta un pasillo donde retiró un cuadro a cuerpo completo de la Virgen de Fátima. Detrás se encontraba una puerta muy angosta. Movió una manija y la puerta se abrió. Dentro, el lugar era muy amplio. Había un escritorio con 3 monitores, una computadora y algunos documentos. Se me indicó que ese era un lugar secreto, donde podía ver en circuito cerrado de las cámaras de la casa, y que, en caso de peligro, podría esconderme allí, pues la puerta se podría cerrar de manera segura desde adentro. Aparte, debajo del escritorio se localizaba una pequeña escotilla que daba hasta la calle. La verdad que la persona tomara tantas precauciones me puso a pensar sobre sus actividades y cómo se ganaba la vida. No me dio miedo. A veces se tiene que trabajar con ciertas personas que sus actividades no son muy legales, que digamos. El resto de la casa se veía normal. Casi no tenían cuadros en las paredes. De hecho, en toda la casa, el único símbolo religioso era el cuadro que cubría la pequeña entrada a la habitación de monitoreo. Me asignaron una habitación junto a la alberca. Cuando trabajo así, suelo dormir en el día y en las noches quedarme velando en las casas. Por lo regular, cuando ocurre algo fuera de lo común, es durante la madrugada. El primer día lo pasé despierto, pues sabía que ese día vendría la empleada doméstica. Llegó muy temprano. A las 7 de la mañana ya estaba tocando el timbre. Era una chica muy joven, no tendría más de 25 años. No le hice mucha plática. No me gusta molestar a otros empleados en lugares donde trabajo. Casi siempre soy cordial y amable, pero no me gusta mucho la amistad. Creo que entre menos te enredes con las personas es mejor. Así evitas problemas. Me entretuve realizando mantenimiento a una de las bombas de la alberca. Pasé medio día allí. De repente, la chica de la limpieza se acercó a mí para ofrecerme de comer. El dueño de casa me dijo que cuando ella fuera me daría de comer, mientras que los demás días me las tendré que arreglar yo solo. La chica me sirvió algo de comer y ella también se sentó. Quise hacerle un poco de plática muy superficial, cosas del trabajo. Ella parecía muy social y no tardó en platicar varias cosas. Entonces ocurrió algo súper extraño con ella. Así de la nada se quedó callada, con la mirada perdida hacia el frente. Yo levanté un poco la voz para ver si reaccionaba, pero por mucho que le hablara no respondía. Sentí miedo. Me acerqué a ella. Su respiración sonaba normal, pero no respondía. Por un momento pensé en llamar a una ambulancia, pero no estaba seguro qué decir acerca de lo que ocurría. En ese momento se me ocurrió mirar en dirección donde se perdía su vista. Estaba un arco que daba en una dirección a uno de los pasillos que daban a un estudio. No lo noté de inmediato, pero después de parpadear vi algo muy extraño. Parecía un holograma de una cara horrenda. Flotaba por encima de la mesa. No se movía ni nada, solo nos miraba. No pude evitar lanzar un grito que logró hacer reaccionar al fin a la chica. Preguntó sobre lo que pasó. Le conté todo, pero ella parecía no recordar nada. La extraña visión desapareció tal como apareció. Ella volvió al trabajo actuando como si nada hubiera ocurrido. Yo intenté hacer lo mismo, aunque no pude quitarme de la cabeza esa horrible visión. La chica terminó su turno y amablemente se despidió de mí, no sin antes decirme que no le diera vueltas al asunto o no lograría pasar la noche ahí. Como se pueden imaginar, las palabras de la chica lograron que hiciera todo lo contrario. No dejaba de pensar en lo que vi una y otra vez. Me quedé un rato en la sala principal, encendí la televisión y de nuevo, cuando menos lo esperé, esa especie de holograma a unos cuantos metros de mí, esta vez avanzaba hacia mi dirección. No me dio tiempo de moverme.
Cuando aquella cosa se metió en mi cabeza, no sé qué pasó. Vi muchas imágenes dentro de mí. Después no logré moverme, como cuando tienes parálisis del sueño. No sé cuánto tiempo habrá pasado. Hoy en día estoy seguro de que no fue un sueño. Lo sentí demasiado real. Sin embargo, lo último que recuerdo fue levantarme de la alfombra en la sala. Intenté hacerme creer que me quedé dormido y todo lo que vi y sentí fue causado por un sueño lúcido. Aquel día me metí dentro de la habitación de vigilancia. Por lo regular, no me gusta indagar en lo que no es mío, pero con la experiencia que acababa de vivir la noche anterior, sentía el presentimiento de que tal vez en la casa se encontraría algo oscuro. Soy de ese tipo de personas que creen que todo ocurre por algo, y en mi familia somos fieles creyentes de las energías. Estoy seguro de que en este mundo hay muchas cosas que no entendemos y están a nuestro alrededor. Lo primero que hice al entrar fue revisar los videos de la noche. Primero me puse a ver el video de la cocina, justo a la hora en la que la empleada doméstica se quedó perdida. Por más que miré a detalle, no vi la aparición por ningún lado. Después revisé la cámara de la sala. El dueño tenía monitoreada prácticamente toda la casa, a excepción de las habitaciones y la propia habitación de monitoreo. Cuando revisé el video de la sala, me vi a mí mismo, de la misma manera que la doméstica, con la mirada perdida. Y al igual que en el otro video, no vi ninguna aparición, ni nada fuera de lo normal, solo mi imagen, mirando al vacío y cayendo después a la alfombra. Me puse a revisar en un archivero que se encontraba debajo del escritorio. Encontré mayormente facturas y todo tipo de notas. Me encontré un cuaderno, se veía normal, pero cuando me puse a revisarlo, encontré algunas oraciones extrañas. Parecían invocaciones del diablo. También venían varios símbolos, como pentagramas invertidos y otros símbolos que nunca había visto. Sentí miedo al ver ciertas palabras en el cuaderno. No las repetiré aquí, pues siento que me puede desatar la aparición de un espectro como el que vi en aquella casa. No obstante, en aquel momento, teniendo el cuadro en mis manos, cometí el error de leer en voz alta. En ese momento, la imagen de los monitores se actualizó por sí sola. Dejé el cuaderno, cerré la puerta con llave y me quedé sentado frente a los monitores. No podía creer lo que veía. En todos los monitores, en todas las cámaras, vi la misma figura. Era demasiado extraña para describirla. Parecía un holograma y a la vez se veía tan real. Parecía una mujer con todas sus extremidades exageradas, aparte su rostro, el cual miraba directamente en dirección a la cámara. Cambiaba de forma. Me puse a temblar. Mi mente no entendía lo que estaba ocurriendo. Comencé a temblar sin control. La imagen desapareció de los monitores y segundo después, algo tocaba la puerta. No era un sonido muy fuerte, sino tenue. No sabía qué hacer. Sé defenderme de las personas vivas, pero no sé cómo defenderme de aquello que ni siquiera comprendo. Entonces recordé que debajo del escritorio estaba una puerta a la calle. Abrí la puerta después de calar varias llaves que encontré en un cajón. Me encontré en un pequeño túnel que tuve que recorrer hincado. No sé por cuánto tiempo tuve que arrastrarme, pero cuando menos esperé, entré a una habitación donde pude estar de pie. Esa habitación estaba llena de crucifijos y cuadros del tipo religioso. Me sentí tranquilo allí. Sin embargo, aún sentía la necesidad de salir. Encontré una puerta justo detrás de una estatua de la Virgen. Me quedé sentado frente a la casa toda la noche, hasta que llegó la doméstica. Le platiqué todo lo que me ocurrió en la noche. Ella me escuchó muy callada, y cuando terminé de hablar, ella en un tono muy tranquilo me dijo que o me adaptaba a las cosas que ocurrían en ese lugar, o mejor renunciaba. Después de que me dijo eso, se fue a hacer sus labores. Le hablé a mi patrón para decirle que no quería seguir allí, y él amablemente me respondió que pasara una noche más y ya me regresara a Tamaulipas. Esa última noche me la pasé encerrado en la habitación de monitoreo. Vi de nuevo ese ente, que aún hoy en día me pregunto qué era. Volví a Tamaulipas y seguí con mi vida normal. Hasta la fecha, no sé qué era eso que vi. No puedo asegurar si era un fantasma o un demonio. Creo que el dueño de la casa posiblemente practicaba alguna especie de brujería. ¿Quién sabe? Prefiero seguir ignorando qué era eso.
pesadilla infernal. Mi nombre es Uriel. Vivo en el Estado de México. Llevo bastantes años trabajando como guardia de seguridad, y lo que les voy a relatar es algo que muy pocas personas les he contado. He sido guardia en bancos, fábricas y en oficinas. Claro que yo jamás elegí dónde trabajar. Es la compañía la que decide a dónde vas. En una ocasión, me mandaron a un hospital. Por temas de confidencialidad, no puedo revelar cuál. El punto es que sería mi primera vez trabajando en un centro médico, y eso me parecía interesante. Como era el nuevo, tenía que cuidar estrictamente la puerta, dar rondines por el área de urgencias, lo cual no me gustaba, porque siempre había personas adoloridas. Es obvio, pero el sonido de gente sintiendo dolor me hacía sentir incómodo. Teniendo tantos años en la compañía, decidí solicitar mi cambio de área. Fui muy insistente, y creo que les fastidié un poco, pero al menos aceptaron moverme de área. Fui asignado a un pabellón. Me aclararon que ese pabellón siempre vencía a los guardias, es decir, nadie duraba mucho. Y aquellos que ya habían escuchado historias de lo que allí ocurría, se negaban rotundamente a estar en el área. Yo era extremadamente escéptico. Además, ya no quería pasar ni un turno más dando rondines en el área de urgencias. Al día siguiente, el guardia que había sido asignado en ese pabellón me acompañó para que tomara su lugar. El pabellón resultó estar en el área más nueva del hospital. Me dijo que lo único que tenía que hacer era estar sentado cuidando la entrada del pabellón, que dentro estaban los pacientes que padecían de graves e irreversibles padecimientos mentales, que no debía dejar entrar ni salir a nadie que no porte identificación de médico. Lo mejor era la silla, bastante cómoda. Hasta tenía un pequeño escritorio. La verdad es que no había movimiento alguno, así que, dado que nadie pasaba por ahí y no había una sola cámara, decidí tomar una pequeña siesta. Antes de eso, revisé los cajones. En cada uno de ellos encontré una caja como de dulces. No decía nada. Era totalmente blanca. La abrí y solo había una pastilla. Parecía un Hals, de color blanco. La tomé y mientras se disolvía en mi boca, me recosté para relajarme un poco. Me terminé la pastilla. Apenas estaba cerrando los ojos cuando las puertas se abrieron de golpe, y una enfermera salió gritando que necesitaba ayuda. Ella, al verme, noté que se sintió aliviada. Me tomó de la mano y entramos a aquel pabellón. Este era enorme, mucho más de lo que imaginé. Ella entonces me llevó por una serie de puertas y pasillos. Pronto, aquello se convirtió en un laberinto, hasta que nos paramos afuera de una habitación. Dentro, dijo la enfermera, estaba el paciente fuera de control. Tomé mi tolete y entré a aquella habitación. Una vez dentro, no encontré más que oscuridad. Las luces estaban apagadas. No había ruido en absoluto. Incluso mis pasos hacían eco, sin mencionar que olía asqueroso, como si algo se estuviera pudriendo. Pero definitivamente no había nadie dentro de esa habitación. Escuché que la enfermera gritó asustada y salí de la habitación. Ella ya no estaba, y todo el pabellón se había quedado sin luz. Encendí mi linterna. En cuanto lo hice, alcancé a ver que al final del pasillo pasó una persona corriendo a toda velocidad mientras se carcajeaba. Entré en pánico. Solo quiero recordar que me encontraba en un lugar lleno de personas con enfermedades mentales, y que más de uno seguro era violento. Con la linterna en una mano y el tolete en la otra, empecé a caminar, buscando la salida. Claro que no tenía ni la más mínima idea de qué dirección tomar. En ese momento, casi permito que el miedo me dominara. Estaba a punto de perder la calma, pero seguí buscando, iluminando hacia todos lados mientras tomaba pasillos al azar. Encontré a la enfermera. Estaba tirada en el suelo, inconsciente. Respiraba. Esa era una buena señal. Traté de despertarla, pero no reaccionaba. No estaba sangrando. Entonces, escuché pasos detrás de mí. Giré y apunté con la linterna. Había una persona al fondo del pasillo. Empezó a caminar acercándose lentamente. Le grité que se identificara o que se detuviera, pero seguía avanzando sin decir una palabra. Esa persona, en contra de toda lógica, amenazando con destrozar mi cordura, empezó a hacerse cada vez más alta mientras más cerca estaba. Yo seguía gritándole,
Cuando estuvo lo suficientemente cerca, le apunté con la linterna directo a la cara. Su rostro carecía de rasgos. No tenía nariz o boca. Lo único que tenía eran muchos ojos, diminutos en el centro de su cara, como si alguien los hubiera enterrado a la fuerza, ya que incluso parecían supurar. En ese momento, dejé de intentar que la enfermera reaccionara y corrí despavorido. Podía sentir a la cosa esa que venía detrás de mí. No escuchaba sus pasos, pero podía sentir esos desagradables ojos sobre mí, como algo viscoso en mi espalda. Yo sufro de tripofobia, así que una criatura así me aterraba el doble. Corrí con todas mis fuerzas hasta que mi linterna por fin iluminó la puerta de salida del pabellón. Estaba a unos cuantos metros de salir de aquel horrible sitio. No dudé ni un segundo en atravesar la puerta a toda velocidad. Caí al suelo. Me levanté rápidamente. Pude ver que la criatura de muchos ojos venía, así que de inmediato cerré la puerta y le atravesé la silla intentando trabarla. Empecé a caminar hacia atrás. Me alejé algunos metros de la puerta. Estaba esperando que en cualquier momento ese monstruo golpeara la puerta, intentando atravesarla, pero no ocurrió. Respiré aliviado. Me tiré al suelo. Al fin tenía unos segundos de paz, pero en ese momento de nuevo tuve esa sensación horrible. Algo me estaba mirando. Pero esta vez la sensación venía de todas partes, como si varias de esas criaturas me estuvieran rodeando. Entonces comencé a escuchar un ruido extraño. Era ligeramente rítmico. Miré en todas direcciones. Entonces, cerca de las escaleras, a una criatura, todavía más grotesca que la anterior. Aquello era un ser que parecía haber sido humano alguna vez, pero ahora era más como una mancha, con figura humana, la cual se arrastraba con uñas y dientes mientras me miraba con un par de ojos deformes en la cornilla de su frente. Sus garras raspaban el concreto y hacían un ruido terrible. Ya era suficiente, no podía más. Para mi cerebro ya era imposible procesar toda la penumbrosa situación. Estaba tratando de convencerme a mí mismo que aquello se trataba de una simple pesadilla, que si me había quedado dormida en la silla, y que simplemente tenía que despertar para ponerle fin a todo. Empecé a ver borroso. Me estaba sintiendo mareado. Me sentía tan mal que hasta empecé a ver cómo el pasillo que llevaba a la escalera se alargaba y se acortaba, de forma abrupta. Muchas voces empezaron a correr en mi cabeza. Una voz me hablaba en el oído izquierdo y otra en el derecho. Aquello era algo demencial. Tenía tanta desesperación que quería arrancarme las orejas. Tenía toda la intención de correr, pero en cuanto daba un paso, el suelo se movía y sentía que se me iba a caer. Como si la situación no pudiera empeorar, la puerta que había trabado con la silla empezó a ser golpeada. La criatura de muchos ojos estaba intentando abrirla. Yo no lo podía creer. Pensé que iba a morir. Los monstruos me tenían rodeado. Obligué a mi cuerpo a reaccionar. Corrí en la única dirección en la que no había monstruos. De pronto, las piernas dejaron de responderme y caí violentamente. Me golpeé fuertemente. El golpe me hizo sentir que el tiempo se estaba deteniendo. Comencé a ver luces e incluso personal del hospital. Se veían furiosos. Me estaban sacudiendo. Yo no entendía nada. Estaban gritando, pero la realidad es que no distinguía ni una palabra de lo que estaban tratando de decirme. En cuanto estuve en mis 5 sentidos, traté de explicarles la terrible experiencia que había tenido momentos antes. Solo se rieron de mí. Me afirmaron que yo había tenido una pesadilla a mitad del trabajo. Una de las enfermeras notó que yo había dejado esa caja blanca sobre el escritorio. Me preguntó si de casualidad me había tomado la pastilla. Le dije que sí, que si había algún problema. Ella me miró con los ojos muy abiertos y me dijo que no, que solo era curiosidad. En ese momento se abrió la puerta y salió una enfermera, la misma que yo había visto cuando tuve la infernal experiencia. En sus manos traía un par de cajas blancas. Yo la miré extrañada y luego volteé a ver a la otra enfermera, a la que me preguntó si me había tomado la pastilla. Ella evitó mi mirada. Me dijeron que si volvía a quedarme dormido me iban a reportar con la compañía. Luego se fueron. Como pude, terminé mi turno con aquella locura aún en mi mente, haciendo el hazme reír de todos los demás. No volvió a sucederme. Tiempo después, me tocó ayudar a una enfermera a ingresar a un paciente con sobrepeso al pabellón. Ella no podía mover la silla de ruedas. Solo por curiosidad, pregunté sobre el paciente. La enfermera me dijo
que lo habían dado de alta un año atrás, pero que su familia volvió a solicitar su ingreso porque no podían cuidarlo bien. Dejé al paciente en su cuarto y antes de salir me agarró la mano con fuerza y me dijo: por favor, no me dejes aquí. Nos vuelven locos con pastillas. Ayúdame. Tengo mucho miedo. Suscríbete y activa la campana para más contenido.